Porque estamos llamando al presidente de Fedegan. ¿Qué fue lo que escribió el presidente? Creo, Alejandra, que tuvo que ver con un trino que puso el presidente de la República. Sí, señor Julio, un trino que tiene que ver precisamente con un comunicado que llegó a los ganaderos, donde se cuestiona el decreto del Ministerio de Agricultura y también donde se cuestiona pues toda la adquisición de tierras. El presidente Gustavo Petro dice que no se está respetando las decisiones del gobierno y que las actitudes de los ganaderos no son las correctas. Don José Félix, el origen de esos, primero que todo, buenos días. ¿Desde Fedegan están saliendo esas instrucciones? Como me has conocido a lo largo del tiempo, yo no me ando con rodeos. Por supuesto, yo lo escribí. Y lo escribí saliendo ayer del vuelo de Caracas, a propósito de las llamadas, de los mensajes de angustia de mucha gente del gremio que me reclamaban algún tipo de respuesta. Yo lo escribí. O sea, el presidente no tiene que hacer mayor esfuerzo, ni hay que andarse por las ramas. Yo lo escribí. Y lo que yo escribo, por lo general, digámoslo, lo respaldo, y lo respaldo argumentativamente. Don José Félix, el presidente dice que es una invitación a revivir el paramilitarismo. ¿Usted qué respondería a esa grave afirmación? A ver, Julio, cuando el presidente primero me invitó a suscribir un acuerdo sobre el tema del tierras, aproximación que hace, que además agradezco, Iván Cepeda, con quien nunca había tenido un contacto ni personal ni de ninguna índole. Lo acepté de inmediato, por varias razones, como lo dije en la W, porque me parecía que Fedegan no tenía por qué plantarse como una mula muerta en una causa que había sido parte de su campaña y que además era un elemento clave en el acuerdo con la FARC. Y en consecuencia hicimos un acuerdo y me he mantenido en el acuerdo pese a todas las vicisitudes que ha habido. Creo que yo he venido insistiendo también por mis artículos mucho más que algunos funcionarios públicos sobre el tema en particular. Pero claro, eso dio pie también a que estuviera hoy como parte de la delegación del gobierno con el ELN. ¿Y todo eso a qué va? A acabar la conflictividad. En el último artículo, que yo no sé si por ahí a veces a Juan Pablo Calvá se lo mando, lo decía, aquí el problema no es tierra, aquí hay más de 1.600.000 hectáreas que dice la propia Agencia Nacional de Tierras que ya tiene, y que una parte importante de esa tierra ya prácticamente tiene las conformidades técnicas y financieras o procedimentales o jurídicas. En consecuencia están para comprarse. ¿Han comprado cuántas? Pues la ministra dijo hoy 28.000, el doctor Vega dice 33.000, pero eso es el 2% del total de la tierra ofrecida. Me parece que aquí, como lo digo en mi último artículo, lo que hay es que reforzar, apoyar, Sí, tener un plan de choque para que la Agencia Nacional de Tierra pueda comprar y pueda entregárselo a los campesinos. Pero también digo en el artículo algo que me parece de la mayor importancia. La SAE tiene extinguida 99.000 hectáreas, extinguidas, o sea, listas para entregarlas, ya son del Estado colombiano. Y por el otro lado tiene casi 400.000 en vía de extinción, que con un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Tierra se la puede pasar dejando un depósito del 30% en una fiducia, que puede ser una fiducia del gobierno. Es decir, el problema no es tierra, el problema es ejecución. Mi pregunta es, ¿para qué lo movilizas? Si la tierra está. doctor José Félix, yo escuchándolo quiero preguntarle, ¿cómo seguirá ese acuerdo con la NT y ese gran acuerdo con el Gobierno Nacional de la compra de tierras? ¿Seguirá sí o no? Pues a ver, claro que va a seguir, porque los acuerdos cuando se firman son para cumplirlos. Lo que sí yo creo que voy a tratar de hacer un alto en el camino es porque yo he venido yendo a más del acuerdo, saliendo a las regiones. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Fonseca,
invitando a los ganaderos a la fórmula planteada por el propio presidente Petro. Si usted tiene 200 hectáreas, venda 100, quédese con 100, y con las 100 hectáreas que vende, usted reconvierte su finca en sistemas sostenibles silvopastoriles, que es el modelo que Fedegan propone y que yo tengo, y que cuando se lo ha dicho el presidente Petro en las conversaciones que he tenido con él, hizo de esa conversación una referencia en su discurso el 20 de julio, cuando dice las vacas mirando al cielo. ¿Se acuerdan de esa frase? Claro, por las fotografías que ve justamente en mi finca, que fue una finca que reconvertí en ganadería sostenible. Entonces, si eso es así, si hemos venido promoviendo, a mí sí me da ahora, por lo menos preocupación, que uno va a las regiones y el día que haya una serie de incidentes en donde Fedegan no tiene nada que ver, uno termina responsabilizando de unos hechos. Mire, mi principal mandato es el mandato que tengo frente a los ganaderos. Sí. Me costó mucho, ¿no? Y creo que a la W es quizás de los medios que más le consta. Sí. 6 años de una batalla que no terminó con el gobierno de Santos. Sí. Y me mantuve con la frente en alto y con las ideas claras. Sí. Y aquí estoy, ¿no? Sí, doctor. Entonces, este no es un tema menor, este es un tema de fondo. Porque además el país no puede olvidar, que es lo que yo trato de decirle a mis afiliados, y no lo quise expresar así. Primero, lo que fue el cuento, pues, de Anuc, Línea y Cincelejo y los alambreros, ¿no? Sí. Y después, lo que acaba de pasar en Los Pozos, hace 4 meses, 7.000 campesinos llegaron allá, mataron a uno de estos campesinos que forzadamente terminó yendo a esas doctor. marchas, forzadamente, pero degollaron a un policía del SMAT y durante varias horas retuvieron o secuestraron, doctor. dele usted el calificativo que quiera, al resto de la tropa. Sí, yo pero... no sé, pero mire una sola frase para que lo analice la W. Sí. El país hoy en día tiene muchos municipios donde hay control territorial de grupos armados que protegen rentas ilícitas. Sí, doctor, y precisamente, y precisamente en ese punto, porque en este comunicado, pues usted se critica precisamente ese decreto del Ministerio de Agricultura, pues que llama a esa movilización campesina. ¿Usted cree que estas movilizaciones van a terminar finalmente en eso que usted dice, en esa violencia en el campesinado o en los territorios? ¿O finalmente pues pueden servir para ese gran acuerdo nacional y para que los campesinos, como dice el presidente Suntrino, pues se comuniquen y pongan sobre la mesa pues sus inconformidades? Pero a ver, yo le hago una pregunta. Si usted tiene 1.600.000 hectáreas, lo que usted tiene que hacer es rápidamente avanzar para ver cómo se les entrega. Porque si la movilización es para que le den tierras, ya las tienen. La tiene el Estado, la tiene la Agencia Nacional de Tierras, la tiene el gobierno. Y en consecuencia lo que tienen que hacer es ejecutarlas con proyectos productivos. Quienes me escuchan hoy en la W y en algunos casos, muy pocos supongo, me leen, ¿cuántos artículos yo he escrito sobre lo mismo? Aquí hay que entregarle a los campesinos tierra con proyectos productivos para dignificar la condición del campesino. Por eso también lo digo en mi comunicado o en mi nota. Digo simplemente aquí, yo prefiero un campo fraterno, que es lo que hemos intentado tener. Mire usted los líos de los años 60 y 70 donde nos llevaron. Yo me vine de Valledupar en el año 85, abandoné mis fincas, no regresé sino en el 2004, por esa vorágine de violencia. Yo no creo que Colombia pueda repetir, por lo menos Fedegan, mientras que yo esté en Fedegan, no va a participar. Doctor Laforí, usted en ese mensaje que publica el presidente de la República en su cuenta de Twitter habla de unas brigadas solidarias ganaderas como mecanismo de apoyo cuando, comillas, eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada. ¿Qué son esas brigadas solidarias ganaderas? ¿Son grupos armados? No, por favor. Acuérdense que ese debate ya lo hicimos. Y lo hicimos a comienzo del gobierno, cuando muchas fincas terminaron siendo invadidas en diferentes lugares del país. Y la idea, porque las ideas terminan funcionando cuando se ven útiles,
se implementaron. Y le puedo poner casos en varias partes del país, donde los propietarios de la región fueron allá y simplemente como testigos áticos terminaron dándole un respaldo a la fuerza pública, a la Defensoría del Pueblo, al alcalde, a quienes iban precisamente a sacar la invasión. Y funcionó, tan funcionó que a mí me reconoció un día el senador Iván Cepeda, que como consecuencia de eso, él terminó mandándome un mensaje a quien yo nunca había tenido ni trato ni relación, e hicimos un acuerdo. Y ese acuerdo lo fraguamos prácticamente en la casa de él durante varias reuniones. ¿Por qué no lo sacamos adelante? ¿Cuál es la razón para no sacarlo adelante? ¿Cuál es la razón para movilizar? Usted se imagina en zonas de control territorial, donde evidentemente ahí no manda muchas veces el Estado colombiano, ¿no? Ahí manda los que tienen los hombres en armas. Y no son pocos, son muchísimos, ¿no? Muchos municipios de Colombia. Usted se imagina estas movilizaciones ahora, por ejemplo, frente a las elecciones locales. Entonces me parece una buena idea. Y yo como colombiano, que he vivido, yo fui diputado en el año 78, imagínense, en el Cesar. Y me vine del Cesar en el año 85, como lo pueden verificar. De ahí para adelante fue una locura. Una locura. El país no puede volver otra vez a vivir la vorágine de violencia que se vivió como consecuencia de las dinámicas que en el territorio se dieron. Esa es mi opinión. Pero ¿hasta dónde, don José Félix, uno puede pensar que de pronto se está generando más alarma de la que se debería en torno a este decreto del gobierno? Voy a retomar una parte del texto en donde habla de la creación de unos comités municipales para la reforma agraria, en donde dicen que serán espacios para participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria. Uno podría interpretar esto no como una movilización, sino más bien como un espacio para que los campesinos se pongan de acuerdo y trabajen todos con un mismo empeño para que esta reforma sea efectiva y productiva, como usted lo señala en las propuestas que hemos leído en sus artículos. ¿No será que se está haciendo demasiado ruido en torno al texto y hace falta ver cómo se va a cristalizar el mismo? Como decía un comunista de mi pueblo de Villanueva, ojalá Dios te oiga. Ojalá Dios te oiga. Mira, lo que uno quiere es que las cosas no sucedan. Advertir no es provocar. Yo creo que es innecesario, esa es mi opinión, pero el gobierno está en todo su derecho de mirarlo así. Pero te digo un par de cosas, Juan Pablo, que me parece que van en la misma dirección. Hace 15 días salió un decreto o un borrador de decreto a propósito de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo causal, que por eso se fue la ministra, porque la ministra Cecilia López se opuso, acaba de escribir un artículo en El Tiempo más o menos en esa dirección. Terminó saliéndose porque se lo iban a meter por la puerta de atrás desde la Agencia Nacional de Tierras. Se retiró y llegó la ministra Jennifer, pero apareció el decreto. ¿Y el decreto qué dice? Que a ti te van a extinguir administrativamente el dominio de tu propiedad por cualquier tipo de afectación ambiental o incumplimiento de la función social. Entonces la pregunta que yo me hago es, al narcotraficante, al criminal, el Estado, a través de un juez, le extingue el dominio de la propiedad, pero al ciudadano, cumplidor de la ley, ciudadano del común, a ese no, a ese es a través de un funcionario de carácter administrativo, porque la gente no entiende la diferencia entre expropiación y extinción. La expropiación conlleva un pago, una indemnización. La extinción no. La extinción de dominio es una sanción que te impone el Estado, porque tú eres un criminal, porque tú has violado una ley, has violado el marco legal y en consecuencia te la quita, como se la quita al narcotraficante, a través de un juez, con un proceso reglado desde el punto de vista judicial. Aquí no. Entonces, claro, ese decreto, más este otro decreto,
No sé, me parece que es una combinación complicada. Entonces mi obligación como presidente de Fedegan es advertir, yo advierto, estos dos decretos no me gustan, he hecho esto, me parece pues que aquí hay que reforzar las brigadas solidarias, los ganaderos tienen que apoyarse, los ganaderos no pueden creer que esto se soluciona simplemente echando discursos, no, tienen que ver cómo logran ser solidario con el vecino. Entonces, el ganadero no puede ser solidario con su vecino. Y el gobierno sí puede convocar, porque así dice el decreto, ¿no? Llamado a la movilización y organización campesina, llamado a la movilización. Sí, ¿para qué se puede movilizar un campesino? Para que le pongan vías, para que le pongan puestos de salud, para que haya agua, educación, para que haya tierra y proyectos productivos. ¿Dónde está la pelota? ¿En qué parte de la cancha? Entonces, José Félix, no lo puedo despedir sin preguntarle cómo, pues sé que usted tiene muchas restricciones para contestar esta pregunta, pero en lo que pueda. ¿Cómo está su optimismo? ¿Cómo van las cosas en Caracas? Bien, sabe que lo de Caracas ha ido por buen camino. Por una razón, Julio. Ayer oí que en la Comisión Segunda del Senado el comandante de las Fuerzas Armadas repetía lo que el presidente Petro lo ha dicho pública y en privado, porque yo se lo he oído en privado, a propósito de para qué es el cese. El cese es para que no haya hostilidades a los ciudadanos o a los colombianos que viven en muchos territorios marginados y vulnerables. El cese del fuego no es simplemente para que el ejército deje de dispararle al ELN. No. Es para que el ciudadano pueda vivir con plenas garantías de sus derechos y libertades. En consecuencia, firmamos una serie de acuerdos en esa misma dirección para generar dinámicas humanitarias que le permitan precisamente a zonas críticas, sur de Bolívar, por ejemplo, lo que es el Bajo Calima y el Medio Atrato. Hay una situación de desplazamiento con poblaciones indígenas, afrodescendientes terribles. Con nosotros está un delegado que es de la etnia Embera. Y todos los días a esa pobre señora le llegan unos mensajes muy angustiantes de su gente, ¿no? En consecuencia, qué bueno pues que hayamos hecho esto y yo siento que eso va avanzando al ritmo que avanzan estas conversaciones y vamos a ver si somos capaces ahora de llevarlos al territorio. Por eso es que me preocupa lo que está pasando, porque si yo lo llevo al territorio, por ejemplo, al sur de Bolívar, allá lo que tiene que haber son transformaciones que impida que la gente con armas termine diseñando o definiendo la orientación en que tienen que moverse las comunidades de allí. No es el Estado, sus instituciones, vías, transformaciones. Yo te lo he dicho en varios de mis artículos, el día que hagamos uno solo, le mandamos un mensaje positivísimo al país. Pero bueno, algún día será. Don José Félix, gracias por atendernos. Aprovecho para desearle un buen miércoles. Igualmente para todos ustedes. Yo hago Mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo. Siempre.